Voy a pedirles que abran sus escrituras en el capítulo 1 del libro de Jonás. Nuestro estudio de este domingo se titula Permanecer en la voluntad de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios. Y vamos a estar leyendo en Jonás capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice, hermanos, así en la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. Todos nosotros sabemos que cuando Dios nos llama a la salvación en Cristo, se inicia un proceso que debería llevarnos por una vida nueva y abundante. ¿Por qué podemos esperar eso? Porque eso es lo que Jesús compró para nosotros con su sangre en la cruz del Calvario. Él compró para nosotros una vida nueva, una vida abundante. Sin duda, hermanos, que Dios tiene una buena voluntad para con cada uno de nosotros. Él dice en el libro de Jeremías, porque mi voluntad para con vosotros es el bien y no el mal. Con lo cual afirmaba, todo lo que deseo para ustedes es el bien. Todo lo que tengo en mi corazón para ustedes es el bien. La voluntad de Dios para con nosotros es una buena voluntad. Desafortunadamente, nosotros no siempre permanecemos en su voluntad. Desafortunadamente, todos nosotros como seres humanos y aún como hijos de Dios, podemos apartarnos de la voluntad de Dios. A veces sin darnos cuenta, a veces, peor todavía, con plena conciencia. Y podemos perfectamente apartarnos de la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Por distintas razones podíamos caer en ese error, en el error de dirigir nuestra vida a nuestro propio gusto, a nuestra propia preferencia y no conforme a la voluntad que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros en su palabra. Obviamente que cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, consecuencias tienen que venir naturalmente a nosotros. ¿Qué puede pasar cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios? Este pasaje que hemos leído habla de un profeta de Jehová que decididamente, con plena conciencia, se apartó de la voluntad de Dios. Y consecuencias vinieron a su vida.
¿Qué consecuencias entonces pueden venir a la vida de una persona cuando se aparta de la buena voluntad de Dios? En primer lugar, pierde el propósito de su vida. Ustedes han leído aquí en estos 9 versículos de la historia de Jonás, un profeta de Jehová. Y Jonás, hermanos, no era un aspirante a profeta. Jonás no era alguien que tenía inquietud por ser profeta de Jehová. Jonás era, en este momento en que esto está aconteciendo, un consumado profeta de Jehová, un reconocido profeta de Jehová. No era ningún novato, no era un principiante tratando de alcanzar las alturas en el Señor. Él estaba en las alturas. Él ya era un hombre respetado, él ya era un hombre reconocido como profeta de Dios. La tarea misma que Dios le ha encomendado en este pasaje nos demuestra su gran importancia. ¿Qué le ha encomendado el Señor? Ve a Nínive, una ciudad que hervía de corrupción y de maldad. Ve a Nínive, porque esta nación solo tiene 2 opciones: o ser consumida por el juicio de Dios, o alcanzar misericordia a través del arrepentimiento. Quiere decir que Dios llamó a su profeta para que fuera a anunciarles el mensaje de Jehová, para que se arrepintieran y la ciudad no fuera destruida. En otras palabras, hermanos, Jehová le está encomendando a Jonás nada más y nada menos que la salvación de toda una ciudad, la salvación de todo un pueblo, la salvación de toda una ciudad que estaba entregada a la corrupción y a la perversión y que de otra manera sería destruida por el juicio de Jehová. Podemos decir entonces, hermanos, que este encargo Jehová no se lo va a dar a cualquier persona. Jehová no va a poner en las manos o en la responsabilidad de un principiante una tarea de tanta trascendencia. No va a jugar con la vida de estos miles de personas que vivían en Nínive. Ha puesto esta tarea en manos de un hombre en quien confiaba, en manos de un hombre a quien reconocía como su siervo, en manos de un hombre que ya habría cumplido tareas grandes y maravillosas de forma exitosa para Jehová su Dios. Al hacer esto, hermanos, Dios estaba demostrando que Jonás era verdaderamente un auténtico profeta de Jehová. Sin embargo, este auténtico profeta de Jehová decide apartarse de la voluntad de Dios. Dios le dice: ve a Nínive. Ustedes lo leyeron ahí. Y dice que él se va para Tarsis. Y dice la geografía de aquellos días que eran 2 ciudades que estaban en dirección opuesta. Quiere decir que si Nínive estaba hacia el norte, él se fue al sur, lo más lejos que podía. Quiere decir que no se desvió un poquito, se fue totalmente a lo opuesto. Esto nos demuestra que este hombre tomó una decisión consciente y dijo: yo no voy a hacer lo que Jehová me ha mandado, voy a hacer lo que yo quiero. Me voy a apartar de la voluntad de Jehová. Y huyó, dice, como ustedes lo leyeron, de la presencia de Jehová. ¿Qué sucedió al hacer esto? Al hacer esto, hermanos, aquel hombre no se daba cuenta quizás, pero estaba abandonando aquella condición privilegiada de ser profeta de Jehová. Al apartarse de la voluntad de Jehová de una manera tan clara, de una manera, hermanos, que demostraba su rebeldía total, este hombre estaba dejando de ser el profeta del Dios Altísimo y se estaba convirtiendo en un hombre común y corriente, en un hombre sin significado, en un hombre sin propósito, en un hombre cuya vida ya no tenía sentido, porque había echado a la basura toda aquella grandeza que Jehová le había entregado en sus manos. Había echado a la basura todo aquel progreso, todo aquel crecimiento, todo aquel avance, todo aquel desarrollo que había alcanzado en la presencia de Dios, y lo había abandonado por voluntad propia y había dicho: no voy a hacer la voluntad de Jehová, voy a hacer la mía. Y mi voluntad es no ir a Nínive. Abandonó entonces la dignidad de su oficio y quedó convertido en un hombre cualquiera.
en un hombre, hermanos, que no se distinguía en nada de cualquier otro de los que iban en aquella nave. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros también tenemos un llamado superior. Desde que nacimos en Cristo, fuimos llamados a hacer su voluntad. Sin duda alguna que sí. Y parte de esa voluntad es anunciar salvación a los que no le conocen. Es anunciar salvación a los que están perdidos. Nadie recibirá en esta vida un mayor privilegio que anunciar el nombre de Jesucristo a quien no le conoce. Todas las funciones, trabajos, oficios, profesiones que nosotros podamos realizar tienen su dignidad, tienen su importancia, por supuesto que sí. Pero nada se compara con ser un embajador del nombre de Jesucristo y llevar luz a la oscuridad, llevar vida donde hay muerte, llevar esperanza donde solo hay desesperación. Eso es verdaderamente, hermanos, un privilegio enorme, un privilegio verdaderamente grande. Para cumplir esa voluntad de Dios, hermanos, que nos ha llamado a hacer esto, Él mismo nos ha equipado. Él mismo nos ha dado capacidades, dones, habilidades, conocimientos, para que nosotros seamos perfectamente capaces de compartir ese mensaje. ¿No se ha asombrado usted cuando se ha animado a evangelizar a alguien? ¿Cuántos testimonios han escuchado ustedes de personas que dicen, hermano, al fin le hablé a mi tío? Y no sé de dónde, pero me vinieron un montón de versículos a la mente. Y yo le decía, tío, esto, y él me contestaba, y yo le aventaba otro, y me lo acabé. Y la persona dice, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo sucedió esto? Porque Dios, hermanos, cuando nos decidimos a hacer algo, descubrimos que Él está con nosotros, amén, y que Él nos hace capaces, y que Él nos ha iluminado, y que Él nos ha dado cualidades, conocimientos, habilidades, recursos para anunciar su nombre a quien no lo conoce. Sin embargo, hermanos, estos dones, estas habilidades y estas cualidades se parecen mucho al maná. ¿Se acuerdan ustedes del maná en el desierto? El pueblo recibía del cielo ese alimento todos los días. Pero dentro del trato que Dios hizo con su pueblo, ustedes lo saben bien, les dijo lo siguiente cuando comenzó a caer el maná: recojan para cada día. Porque si recogen para 2 o 3 días para no levantarse mañana, se va a arruinar. No va a servir de nada. Y estoy seguro que muchos probaron y dijeron, yo no me voy a estar levantando todos los días. Voy a agarrar de una vez para la semana. Y llenaron un saco. Y a la mañana siguiente descubrieron que aquello se había podrido, que aquello se había engusanado, que aquello ya no se podía usar. Y me imagino que a lo largo aprendieron y dijeron, hay que madrugar todos los días. Ni modo, si no, no vamos a comer. ¿Por qué digo entonces que estos dones y estas capacidades y estas habilidades se parecen al maná? Porque si no las usamos, se arruinan. El Señor nos ha dado habilidades, el Señor nos ha dado capacidades, Él nos ha equipado. Pero si nosotros no anunciamos el nombre de Cristo, el maná se echará a perder. Lo hemos recibido del cielo. Lo hemos recibido de la mano de Dios, pero si nosotros no salimos y anunciamos que solo Cristo salva, el maná se va a echar a perder. Parece que nosotros cuando fuimos salvos recogimos de una vez para toda la vida. Y ya no salimos a buscar, y ya no salimos a compartir, y el maná se está echando a perder. Y cuando el maná se ha echado a perder es porque nosotros nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al igual que Jonás, vamos a convertirnos otra vez en hombres y mujeres comunes y corrientes. Ya no en aquellos hombres y mujeres que fuimos salvos por la sangre de Cristo y que hemos sido llamados a anunciar su nombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Vamos a convertirnos otra vez en personas sin trascendencia, en personas que no van más allá de vivir esta vida, terminarla un día y se acabó todo. Vamos a perder la oportunidad de dejar huella. Vamos a perder la oportunidad de saber que a nosotros nos sobrevivirán. Quién sabe cuántas personas que gracias a que les compartimos el mensaje seguirán haciendo vivir el reino de Jesucristo en esta tierra aun cuando nosotros ya no estemos. Es decir, hemos cumplido con el oficio más noble, más extraordinario y más superior que un ser humano pueda recibir: anunciar el reino de Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hemos cumplido nuestra tarea. La segunda cosa que pasa, hermanos, en esta situación es que comenzamos a dar un mal testimonio de Dios. Ustedes leyeron conmigo ese pasaje y se habrán dado cuenta que el Señor, hermanos, ante la rebeldía de Jonás, decide darle una oportunidad más. Y entonces se desata una tormenta, dice el texto. Una tormenta tan intensa que parecía que la barca se iba a quebrar. ¿Lo leyeron? Eso estaba bravo, estaba fuerte. Y todo el mundo, si ustedes lo leen ahí, paganos, comienzan a orar a sus dioses. Comienzan a clamar a sus dioses. Dioses falsos, dioses muertos, dioses que tienen ojos pero no ven. Dioses que tienen pies pero no caminan, tienen que cargarlos porque ellos no caminan. Sin embargo, ellos clamaban a sus dioses, rogaban a sus dioses en medio de la tormenta. Y Jonás estaba dormido. Y lo llegan a despertar ellos a Jonás y le dicen: clama tú también a tu Dios, a lo mejor él funciona, porque los de nosotros no nos han hecho nada. Clama tú también a tu Dios. Imagínense qué vergüenza es esta, la que pasó Jonás, o la que hizo pasar Jonás al nombre de Jehová. Porque si leen ustedes ahí en el verso 10, dice que él mismo les había dicho que era hijo de Dios, que tenía temor de Jehová, del Dios que creó los cielos y la tierra, dice él. Él mismo les había dicho: soy cristiano, pero no oro a mi Dios. Y ellos sí oraban a sus dioses. Ellos oraban a dioses muertos y lo hacían con todo su corazón. Y Jonás, que conocía al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que podía detener la tormenta, él estaba dormido. ¿Qué testimonio más terrible había dado Jonás de su Dios? ¿Qué testimonio más vergonzoso había dado Jonás de su Dios? Todo el mundo oraba, pero él no. Recordemos una cosa entonces, hermanos. Solo el cristiano puede dar mal testimonio de Cristo. El incrédulo no. Él no lo conoce, aunque crea que lo conoce. El religioso tampoco, porque él conoce a un Cristo muerto. No conoce al Cristo verdadero. De manera que si él da testimonio, a Cristo no le hace nada. Pero el cristiano que dice: soy hijo de Dios, el cristiano que dice: yo fui salvo tal día, en tal fecha, a tal hora, el cristiano que dice: yo me bauticé en agua, me casé por la iglesia para que más me duela, el cristiano que dice: yo sirvo en mi iglesia, el cristiano que dice: yo hasta he predicado, yo hasta he salvado a un montón de almas, dicen algunos, pero no ora al Dios verdadero. Qué terrible sería que los que creen en dioses muertos claman, oran, hacen sacrificios, caminan de rodillas, se azotan, se crucifican literalmente. Y el cristiano que conoce al Dios vivo ni siquiera se puede levantar temprano para ir a la iglesia. Solo el cristiano puede dar mal testimonio de Cristo. El que no lo conoce no.
El Hijo de Dios es el que puede dar mal testimonio de Cristo. Nosotros los que decimos, soy hijo del Dios que hizo los cielos y la tierra, esos son los que podemos dar testimonio o buen testimonio. Depende de cómo nos conducimos, depende de qué clase de vida proyectamos a la iglesia. Mientras tanto, hermanos, nosotros no manifestemos nuestra confianza en nuestro Dios. Mientras tanto, nosotros no manifestemos nuestra fidelidad a ese Dios que nos ha salvado, nuestro testimonio no será el mejor. Por eso hay que tener cuidado, porque algunos llevan en sus vehículos stickers que tienen unas cosas preciosas acerca de Dios. Dicen, no me sigas a mí, sigue a Cristo. Qué lindo eso, ¿verdad? Otros le ponen regalo del Señor. Quiere decir que el Señor le regaló su vehículo. Qué bueno eso. Pero qué terrible cuando el que le regaló el vehículo le va gritando groserías a otro en el tráfico. Porque solo el Hijo de Dios puede dar mal testimonio. Los demás no cuentan, pero el Hijo de Dios, aquel que dice yo soy Hijo de Dios, aquel que dice a mí me limpió la sangre del Cordero, ese es el que puede dar mal testimonio si no demuestra en su vida la presencia de su Dios. Sería doloroso entonces que los que conocemos al Dios verdadero estemos dormidos igual que Jonás. Y quizás el Señor tenga que decirnos lo mismo que aquellos hombres le dijeron a Jonás: dormilón, levántate. Levántate porque tu Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Y no puedes seguir viviendo como si estuviera muerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive y reina. Él está aquí entre nosotros. Y el creyente tiene que despertar. Tiene que despertar a su Dios que es todopoderoso. Amén. Concluyamos ya entonces. No perdamos la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Permanezcamos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena. No dejemos que nuestras rebeldías, nuestros enojos, nuestras inconformidades nos aparten de la voluntad de Jehová. Porque mientras estemos en su voluntad, estamos en su bendición. Amén. Vamos a orar.